Buenas noches, profesor. El día de hoy, mis compañeros y yo le vamos a presentar nuestro proyecto Sistema AIoT para el mantenimiento predictivo de un sistema de enfriamiento. Detección del desbalanceo del ventilador mediante análisis de vibración con un acelerómetro MPU 6050. Siguiente, por favor. Comenzamos con el problema. El ventilador es el componente móvil más expuesto al desgaste del sistema de enfriamiento. Con el uso, acumula polvo de manera asimétrica, pierde lubricación y el rotor se descentra, lo que resulta en un leve desbalanceo. Esta degradación es silenciosa. El ventilador sigue girando mucho antes de fallar o hacer ruido. Lo positivo, existe una ventana de oportunidad de varias semanas para detectarla a tiempo. Para ello, planteamos un enfoque AIoT, un sensor de bajo costo con aprendizaje automático que permite decidir en tiempo real. Siguiente. Al descentrarse el centro de masa, aparece una fuerza centrífuga que gira con el eje y se manifiesta como vibración a la frecuencia de rotación, la componente 1x, la cual su amplitud crece con el desbalanceo, lo cual es un indicador medible del deterioro. Siguiente. Tenemos los siguientes antecedentes. En 2022, Sharrar y Dana Palasingham presentaron un acelerómetro MPU 6050 con Arduino que capturaba las firmas de los ventiladores, lo cual permitió una clasificación con una precisión mayor al 98%. Mientras que en 2024, ONC presentó un sistema embebido de detección de fallas, el cual opera con un acelerómetro MMS y un microcontrolador de bajo costo, el cual se valida en banco con los siguientes niveles. 99.8% es falla, 99.9% está apagado y en 100% está normal. Siguiente. En 2025, Coloc presentó un prototipo con un precio menor a los 30 euros, con un detector de anomalías y un detector de desbalanceo con precisión mayor al 73%, mientras que en 2016, Da Costa presentó un instrumento con un acelerómetro MEMS el cual cuantifica el desbalanceo por la amplitud de la componente 1x. Siguiente. Ahora presentamos el entorno del problema. El entorno del problema debe ser una estación de trabajo personal con enfriamiento por aire y jornadas largas de cómputo intensivo. Esta, a su vez, se ubica en un ambiente doméstico en Lima, sin filtros de aire ni control ambiental, donde el polvo se deposita de forma desigual y desplaza el centro de masa del rotor, produciendo el desbalanceo que este proyecto busca detectar. También tenemos una restricción de diseño, que es el bajo costo. El prototipo debe rondar por los 120 soles y debe estar compuesto de un Arduino Uno R3 más un módulo MPU 6050 y el protoboard con sus cables y ventilador, el cual debe ser coherente con la realidad económica del entorno estudiantil. Siguiente. Ahora presentamos la problemática, el planteamiento de la problemática. El dolor. No hay aviso temprano ante la degradación mecánica del ventilador. El deterioro no es observable directamente desde la capa del software. El sistema reporta a lo máximo la velocidad de giro, pero no el estado del balanceo del rotor. Cuando el rotor pierde balance, oscila fuera de su eje y genera microvibraciones de mayor amplitud. Cuando se nota ya es tarde. El usuario solo lo advierte en dos escenarios extremos: ruido mecánico intenso o el ventilador que se detiene. La pregunta central: ¿cómo convertir la vibración imperceptible en un diagnóstico accionable y de bajo costo? Respuesta: con un acelerómetro MPU 6050 y se clasifica con aprendizaje automático. Siguiente. Ahora vamos con el planteamiento del problema y las variables. El tipo de problema es una tarea de clasificación supervisada. Dado un vector de descriptores, se asigna el estado del rotor. Tenemos las variables predictoras, la aceleración lineal en los ejes X, Y y Z, medida por el acelerómetro MPU 6050. De las series crudas se derivan, en ventanas de un segundo, 14 descriptores estadísticos y espectrales, los cuales se dividen por eje, por magnitud y por frecuencia. Por eje tenemos 9 descriptores, entre los cuales se encuentran la RMS, la curtosis y el pico a pico de X, Y y Z. Por magnitud tenemos 3 también: RMS, la varianza y el factor de cresta. Y por frecuencia tenemos 2: la frecuencia dominante y la energía de alta frecuencia. Estos descriptores capturan la energía, la forma y el contenido frecuencial de la duración. Y por último tenemos la variable objetivo, que es el estado mecánico del rotor, el cual es una variable categórica de 3 niveles, que puede estar balanceado o puede estar en desbalanceo leve o en desbalanceo severo. Siguiente. Y por último planteamos las hipótesis. Como hipótesis principal tenemos que existe una función f que mapea los descriptores de la acción de la aceleración triaxial al estado real de balanceo. Un clasificador supervisado puede aproximar dicha función.
Como hipótesis específicas tenemos, hipótesis uno, la amplitud. El RMS y la varianza de la magnitud crecen de manera monótona con la masa de balanceo. Esta es la firma cuantitativa del efecto. Hipótesis 2, la separabilidad. El estado balanceado es separable de los desbalanceados en el espacio de energía. El clasificador no confunde un rotor sano con un dañado. El error es más peligroso. Y como última hipótesis, la severidad. Ambos estados comparten la misma frecuencia de rotación, pero difieren principalmente en la amplitud y la vibración. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañero. Ok, ahora pasaremos a hablar lo que vendrían a ser los objetivos. Para esta parte, lo vamos a dividir principalmente en 5 hitos que estructuran gran parte del trabajo. El primero fue la captura de datos, en este caso, la instrumentación que hay por parte del ventilador con el sensor MPU 7050 y el Arduino, y grabar, en este caso, la aceleración en los 3 ejes que vamos a obtener a 200 muestras por segundo con una frecuencia en este caso de 200 Hz. Para los 3 estados del rotor vamos a obtener en este caso las medidas correspondientes. Ahora, para el segundo es más que nada el acondicionamiento de la señal, separar la gravedad de la vibración y cortar la señal en ventanas de 1 segundo con un solape de 50%. Por parte del tercero es la extracción de características de cada ventana. En este caso, calculamos 14 descriptores en el tiempo y en la frecuencia. El cuarto es el modelo y la validación. En este caso, entrenamos el modelo Random Forest y lo evaluamos en 2 formas, una optimista y otra honesta, en este caso que no tenga fuga de información. Y el quinto finalmente es el despliegue, donde dejamos el modelo listo para funcionar en línea y avisar cuando el ventilador deje de estar balanceado. Ok, ahora pasando sobre la arquitectura del sistema, vamos a ver los dos modos. El primero es el modo entrenamiento, donde en este caso, en la banda azul del diagrama, es donde se diseña el experimento. Montamos el sensor de ventilador, capturamos los datos con el Arduino por USB, los procesamos en Python en una ventana de 1 segundo y con esto entrenamos finalmente el modelo, de manera que este resultado es el modelo ya entrenado que guardamos en el archivo. Luego, para el segundo modo, es el modo inferencia, en el cual, según la banda verde, el mismo hardware trabaja en vivo y va tomando la vibración. En este caso, arma el vector de los 14 descriptores y el modelo devuelve el estado del rotor en su probabilidad. Además de esto, responde también 3 consultas. ¿Cuál es el estado actual? ¿Qué tan alto es el riesgo mirando las últimas ventanas? Y una explicación en qué descriptores, en este caso, pesaron más para la toma de la decisión. En cuanto al hardware, en este caso usamos un Arduino Uno R3 y el módulo MPU 6050, donde en este caso sería el acelerómetro conectado al bus del Arduino mediante 4 cables, la alimentación, la tierra y las 2 líneas de datos SDA y SCL en los pines A4 y A5. Y acá tuvimos un detalle importante, que es que el módulo que conseguimos era principalmente el módulo Y3, el SY3, en el cual había algunos problemas de compatibilidad con las librerías clásicas de Arduinos. Sin embargo, nosotros logramos obtener la modificación con el módulo de esta versión específico para que la solución fuera capaz de, en este caso, registrar los datos originales, perdón, los datos del mismo sensor, para que de esta manera se pueda obtener la misma frecuencia de los 200 Hz del recopilado de datos en un rango de más o menos 2G y un filtro de anti-aliasing. En un punto, en este caso, también nosotros llegamos a notar que por parte del ventilador pudimos alimentarlo con una propia fuente de 12 voltios y el sensor solamente va montado en el marco para captar la vibración de este. Ok, ahora pasando un poco más a lo que vendría a ser la descripción de los datos, acá podemos ver más que nada la captura que se hubo en las 3 sesiones reales, una por cada estado. Primero balanceado, segundo desbalanceado leve y tercero un desbalanceado severo. Cada sesión duró aproximadamente 60 segundos a una toma de 200 Hz, en el cual se puede obtener aproximadamente 12.000 muestras. Este estado fue inducido de forma controlada mediante el pegamento de una masa en las aspas para que se pueda medir en este caso la variación de las vibraciones en cada estado. Este caso, cada sesión que hicimos quedó en el archivo con el tiempo y también en la aceleración de los 3 ejes más la etiqueta. A la derecha, justamente, ven el colocado real que sale en este caso por el puerto de serie, donde se puede fijar que la gravedad domina el eje X con una media de casi 10 y la vibración se monta encima justamente de lo que vendría a ser los datos. Viendo un poco más sobre la firma y los descriptores, en este caso en las gráficas de la derecha se ve lo que vendría a ser la amplitud de la vibración, la cual se puede observar que está creciendo según el desbalanceo, en este caso que va siendo más severo, y en el caso severo se va viendo que las oscilaciones ya casi tocan el límite del sensor. En este caso, si miramos también los descriptores promedios,
donde todo lo que es energía y el RMS y la varianza crece de forma ordenada con lo que vendría a ser la severidad, y esto confirma en este caso la primera hipótesis que planteamos en el trabajo, donde en cambio también podemos ver de que el factor de cresta y la cortosis que mide la forma de la señal son máximos en el leve y bajan en el severo. Esto pasa principalmente porque el rango de más o menos 2G se satura y recorta los picos. Ahora, es justamente ese el cual es nuestro hallazgo principal, y también una limitación que nosotros tenemos en la cual es la saturación que hay en el 5% en este caso de las muestras del severo, donde se trabaja con una sola sesión por clase. Y bueno, con esto ya pasaríamos con mi siguiente compañero. Ok, pasamos a lo que es ya el planteamiento del modelo. En sí, en esta etapa presentamos cómo vamos a transformar las vibraciones capturadas por el sensor en información útil para lo que es el modelo de Machine Learning. Nuestro proceso se organiza en un pipeline de 5 etapas. Primero comenzamos con la adquisición de datos, que justamente ya fue explicada, que se recolecta a través del sensor, el acondicionamiento de la señal, la extracción de características para poder diferenciar cada uno de estas recolecciones y poder diferenciarlos en tema de las tres clases, ya sea balanceado, de balanceo leve o severo. El modelado de esta misma y finalmente el despliegue. Primero hablemos del acondicionamiento de la señal. El acelerómetro registra tanto la vibración del ventilador como la gravedad, como se había explicado, y lo que se busca es eliminar esta gravedad. ¿Qué es lo que se hace? Se hace de esa manera, se elimina en base a la media de lo que es cada uno de estos nodos, como se puede ver en la parte del acondicionamiento de la señal. Conservamos lo que es el componente AC, que justamente se refiere a lo que es la vibración mecánica variable solamente del ventilador. Luego dividimos la señal en ventanas por segundo. Como el sensor trabaja con 200 hercios, cada ventana contiene 200 muestras. Además, nosotros, como habíamos dicho, utilizamos un solape de 50%. Esto quiere decir que cada nueva ventana que se vaya generando avanza 100 muestras. A este desplazamiento de ventana sobre ventana se le denomina hop o desplazamiento por ventana. El solape permite aprovechar mejor los datos y observar los cambios de manera más continua. De cada ventana extraemos 14 características, de las cuales 9 son extraídas, o 9 se calculan a través de los ejes X y Z. El RMS, la curtosis, el pico a pico. El RMS o la raíz media cuadrática representa la energía de la vibración. La curtosis mide qué tan impulsiva es la señal y el pico a pico es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de esta señal. También calculamos 3 características sobre la magnitud total de la aceleración, ya sea el RMS, la varianza y el factor de cresta. Y por último le incluimos 2 variables frecuenciales, ya sea la frecuencia dominante y la proporción de energía por encima de 55 Hz. Antes de pasar con lo que es ingresar al modelo, todas estas variables se estandarizan para que tengan media 0 y varianza 1, con el fin de que cada una de estas características no domine únicamente por tener valores numéricos más grandes. Siguiente, por favor. Hablamos de clasificador y validación. Para clasificar el estado del ventilador, utilizamos un modelo Random Forest. Este modelo combina múltiples árboles de decisión, que en nuestro caso hemos utilizado 80 árboles con una profundidad máxima de 10 y un mínimo de 8 observaciones para realizar una división. En cada una de estas se evalúa aproximadamente 3 características que provienen de la raíz cuadrática de las 14 variables disponibles que hemos calculado. ¿Qué criterios utilizamos? La impureza Gini. ¿Qué tan mezcladas se encuentran las clases dentro de un nodo? Y nos dice que a menor impureza significa que el nodo contiene observaciones más homogéneas. En total, conseguimos 357 ventanas y distribuidas equitativamente entre las 3 clases, balanceada, desbalanceado leve y desbalanceado severo. Para evaluar el modelo, nosotros hemos planteado 2 estrategias. Una que es la intrasesión y la otra que es justamente la validación cruzada agrupada por bloques. Utilizamos mejor la segunda debido a que la primera se considera mucho más optimista. En cambio, la segunda, las sesiones fueron divididas en 18 bloques temporales y los bloques utilizados para probar el modelo, lo que se busca es que no comparta vecindad tanto en el entrenamiento como en la prueba. ¿Qué es lo que hace esto? Reduce la fuga de información y proporciona una estimación más realista del desempeño. Siguiente, por favor. En las habilidades de las clases, antes de revisar la precisión del modelo, analizamos si los 3 estados realmente podrían diferenciarse entre ellas mismas. Los resultados muestran que los indicadores de energía, especialmente el RMS y la varianza, aumentan de manera progresiva desde el estado balanceado hasta el balanceo severo. Esto comprueba lo que es la hipótesis 1. Luego hablamos de que es la diferencia entre el balanceo, no, es el estado de balanceado
forma un grupo compacto y netamente separado. Esto quiere decir que nunca va a igualarse a un rotor dañado. Y eso también comprueba lo que es el hipótesis 2. Y por último, tenemos lo que es que el severo y el leve, parece es mucho más complejo diferenciarlo debido a que sus estados de frecuencia de rotación son similares. Y la única diferencia principal que tendría sería la amplitud de estas mismas. Para la parte de, bueno, también para el factor de cresta, nos aporta información de que a mayor su valor se presenta en la parte de desbalanceo leve y en severo presenta un menor valor. Pero esto no significa de que tenga miedo de vibración, sino que comienza a saturarse en el rango de más o menos 2 unidades de la aceleración de la gravedad, que es justamente 19.62. Por lo tanto, en sí, ningún descriptor o ninguna característica por sí solo es suficiente, ya que el Random Forest tiene la ventaja de poder trabajar con estas mismas al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Para el resultados del clasificador, en cuanto a los resultados, el modelo tuvo una exactitud de 100% en la evaluación intrasesión, pero hay que recordar de que esta estrategia es muy optimista. Por lo tanto, se usa la segunda estrategia, que es la validación agrupada cruzada por bloques, que justamente obtenemos 96.6%, con un 96.5% más o menos una varianza de 5.4%. También un F1 macro score de 0.966, que eso también se calcula en base a dos métricas, que es el recall y la precisión. Después tenemos lo que es la matriz de confusión, que muestra al lado derecho las 119 ventanas balanceadas, las 119 ventanas de balanceo leve y también severo. Comprobamos que el 100%, tanto en predicho como en el real, son balanceados. Para el tema de desbalanceo leve, 115 son correctas y 4 lo confundieron con desbalanceo severo. Y para el desbalanceo severo, 100 se fueron correctas y 8 fueron denominadas balanceo leve. Lo más importante de esto es que ningún rotor dañado fue confundido con un rotor sano. Eso es lo que nosotros nos está importando en la hipótesis 1. Lo que sí, que por clase, el estado balanceado obtuvo precisión. Recall, F1 iguales a 1. En las clases leve y severa, el F1 score fue aproximadamente de 0.95, lo cual continúa siendo un desempeño alto. Siguiente, por favor. Acá en la parte de recomendaciones sería más una importancia de estas variables y cumplimiento de los mismos objetivos. Y al analizar la importancia de estas, observamos que domina el RMS de la magnitud y con aproximadamente 12%, seguido de lo que es el RMS de las diferentes ejes y también de la varianza de la magnitud. Este resultado es coherente con la física del problema que nosotros estamos analizando. El desbalanceo genera una fuerza centrífuga que aumenta principalmente la amplitud y la energía de la vibración. Respecto a los objetivos, se logró capturar y etiquetar las 3 sesiones reales, acondicionar la señal, que justamente es lo que estuvimos haciendo, extraer las 14 características para poder diferenciar cada una de estas clases y entrenar el Random Forest con las 2 estrategias de validación, que es justamente una optimista y una realista. Y por último, bueno, ya hablamos de las conclusiones. En sí, como principales conclusiones tenemos que primero comprobamos que el RMS de la vibración aumenta de manera clara con el nivel de desbalanceo. Pasa aproximadamente de 0.14, que se encuentra en estado balanceado, a 5.61, que es la aceleración que alcanza en la clase severa. Aproximadamente son 41 veces lo que aumenta. Eso valida lo que es la hipótesis 1. En segundo lugar, la frecuencia de giro se mantuvo en sí entre 33 y 37 Hz, equivalente a 2100 revoluciones por minuto. Eso demuestra que el desbalanceo no modifica significativamente la velocidad del ventilador, sino principalmente la amplitud de su vibración, que empieza a oscilar de manera más continua. En el tercer lugar, tenemos que el Random Forest alcanzó el 96.6% de exactitud en la variación más rigurosa o más realista, con un F1 score de 0.966. El estado balanceado nunca fue confundido con un estado desbalanceado, que eso es justamente la validación de la hipótesis 2 que habíamos planteado. Y las únicas confusiones que aparecen es entre lo severo y el leve, que es lo que se había planteado en la hipótesis 3. Finalmente, identificamos una limitación de instrumentación, ya que en el estado severo el sensor saturó su rango de más o menos 2 veces la aceleración de la gravedad en el 5.3% de las muestras. Eh, bueno, este hallazgo no invalida el método, pero indica de que es una siguiente versión. Debería utilizarse un rango de más o menos 4 veces la aceleración de la gravedad u 8 veces. Y bueno, demostramos que es posible diagnosticar tempranamente el desbalanceo del ventilador mediante un sistema IoT de bajo costo, utilizando lo que es el acelerómetro MPU 6050. Muchas gracias.